Hola, bienvenidos. Bienvenidos todos a una nueva sesión, un nuevo webinar de CEA más Empresa. Os agradezco muchísimo y además no es habitual, pero en este caso tengo que decirlo, pues que están todos los micrófonos cerrados y la verdad es que se escucha un silencio que se agradece muchísimo, ¿no? Y bueno, y espero que a lo largo de la sesión pues continúe así y si no, no os preocupéis que yo voy a estar pendiente. Comenzando y entrando en materia, tengo que deciros que, bueno, que este es un nuevo webinar que está encuadrado dentro del proyecto CEA más Empresas, conocidos por todos, y que en este caso la Federación Onubense de Empresarios, pues que desarrolla con la CEA y con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio y Universidades de la Junta de Andalucía. Ya sabéis todo, pero no está de más que yo os lo recuerde, que CEA más Empresas, bueno, pues lo que pretende es fomentar la cultura emprendedora y para ello, en este caso, os hablo desde la FOE, pero también en todas las delegaciones territoriales de la CEA que tiene repartida a lo largo de las 8 provincias andaluzas, pues disponemos de un servicio de asesoramiento personalizado y gratuito para todo aquel emprendedor, bueno, pues que en un momento determinado pues decida poner en marcha una actividad empresarial. Además de esto que os acabo de comentar, bueno, pues a lo largo del año trabajamos en la organización de seminarios y de jornadas, siempre vinculadas a la gestión empresarial, con temas de actualidad y con el único objetivo de ayudar al empresario en el día a día en sus quehaceres, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues en esta ocasión, como todos sabéis, el seminario que tenemos hoy se realiza desde la Federación Onubense de Empresarios y lleva por título Liderazgo Inspirador. Yo no os voy a contar qué es el liderazgo inspirador porque para eso tenemos a Manuel Padilla. Manuel Padilla es el ponente que nos acompaña hoy, psicólogo de profesión, y además se estrena en CEA más Empresas. Es la primera vez, yo espero que sea el primero de muchísimos webinars. Vosotros sois aquí los que vais a mandar, porque como sabéis, al final os voy a mandar un cuestionario que me encantaría que lo contestarais, porque solamente nos sirve para mejorar. Eso ya os lo enviaré, hoy posiblemente no, pero mañana sí, y demás. Bueno, volviendo al tema de Manolo, es un auténtico profesional. Yo espero que podáis sacarle partido, que preguntéis todo lo que queráis. La mejor idea que se me ocurre en principio es hacerlos a través del chat y si no, cualquier duda o lo que sea, me la podéis mandar por correo electrónico y yo sé que Manolo, bueno, pues os la contestará en el mismo momento que pueda. Por último, deciros que este webinar va a ser grabado y que al final del seminario, el cuestionario, yo os lo he dicho que os lo voy a pasar. Y deciros también, porque me lo soléis preguntar, que tanto la presentación que se va a usar como el vídeo será colgado en la página de CEA más Empresas. Dicho esto, de verdad que no quiero liarme más, le doy la palabra directamente a Manuel Padilla, que además este año, bueno, en esta ocasión, pues ha tenido el detalle de venir aquí a FOE y lo tenemos aquí en la casa, vamos, lo tengo aquí en la misma sala, bastante alejadito, guardando la distancia de seguridad, pero está aquí. Dicho esto, bueno, pues te doy la palabra a Manuel y todo tuyo. Muy bien, pues muy buenos días. Efectivamente, como dice Luisa, muchísimas gracias a las personas que estáis ahí y que tenéis mucho interés o que tenéis cierto interés por conocer cuestiones relacionadas con el liderazgo. Yo he querido, bueno, me presento un poco, os cuento quién soy en función de la información que aparece en la Muy bajo, ¿puedes presentación. hablar más alto, por ¿Sí? favor? Un poquito más. Sí, más alto, que eleves la voz. Vale, perfecto. Ahora un poquito más. Yo creo que si tú me vas diciendo, Luisa, ¿vale? Sí, sí. Mira, decía que lo primero que voy a introducir en la presentación que vais a tener es un poco unos datos sobre mí porque sepáis quién es la persona que os habla, ¿no? Yo soy psicólogo de profesión y psicólogo de vocación eh, y me he manejado desde... Manuel me insiste, perdona, ¿Sí? en que, que levantes la voz. Vale, perfecto. Pues no sé si puedo hacer algo más también aquí por poner más sonido. A ver, no, porque aquí se me acopla. Bueno, espero que así se me escuche un poquito mejor, ¿vale? Sí. Perfecto. Bueno, pues decía que mi formación es como psicólogo. Dentro de la formación como psicólogo me especialicé en el abordaje sistémico, que os lo explico un poquito, ¿no? El abordaje sistémico trata los fenómenos humanos como partes de un sistema o estudiando los sistemas en los que el elemento humano se incorpora. En el mundo de la empresa, pues está claro que el sistema básico es en la empresa, pues el equipo de trabajo, en el mundo de la familia, el sistema básico es la familia, o
cualquiera de las personas con las que trabajamos pues pertenece a varios sistemas. Pertenece a su sistema de amistades, a sus redes sociales, pertenece a su familia o a los grupos de empresa en el que se incorpora, ¿vale? Esa es básicamente mi formación. Pero mi experiencia profesional no ha estado siempre ligada o únicamente ligada al mundo de la psicología, sino que ha estado ligada al mundo de la empresa y de las organizaciones desde que yo era joven y adolescente. Preparando la presentación me di cuenta de que mi vocación como líder o como persona que ha liderado proyectos humanos aparece ya prácticamente en la escuela. Yo me recuerdo siendo un niño muy discreto y muy tímido hasta que hice la comunión. De hecho, siempre digo, mira, en mi foto de comunión se ve que yo era muy tímido. Y a partir de ahí empecé a vencer esa timidez y de manera natural me he ido sintiendo líder en muchos de los grupos humanos en los que he trabajado, ¿no? De asociaciones juveniles, en el propio colegio, en el instituto, en la empresa donde he desarrollado distintos cargos. Ahí os pongo algunos. Yo he trabajado como coordinador de actividades en proyectos juveniles durante 4 años aquí en la provincia de Huelva. En Introjoven, que creo que es una empresa que conoceréis porque es la que gestiona instalaciones y albergues juveniles en Andalucía. Estuve trabajando 3 años como director de instalaciones. Luego he sido directivo en una cooperativa educativa hasta hace relativamente poco tiempo. Y en todos estos aspectos he podido practicar aquellas cosas de las que os voy a hablar hoy y en este seminario. Y por último, bueno, pues tengo una faceta en mi consulta privada, tengo una consulta privada de psicología clínica, en la que también pues trabajo desde ese punto de vista sistémico que os comentaba anteriormente y que complemento pues con tareas como divulgador o como blogger, comunicador, en las que me podréis encontrar pues, en mis redes sociales, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o queréis colocar alguna pregunta en el chat, pues con mucho gusto os la completo sobre mi biografía, sobre mi formación, ¿vale? Bueno, os cuento un poquito que baso todo lo que voy a decir en dos fuentes de conocimiento. Uno, el conocimiento teórico sobre el tema de liderazgo y una segunda fuente, la experiencia personal, que para mí es la que quiere dar sentido a lo que os voy a exponer. Es decir, yo creo que todo lo que os digo lo quiero completar con lo que yo he experimentado en las distintas áreas que os he comentado anteriormente. Pero empecemos un poco definiendo lo que son los dos conceptos básicos que forman parte del seminario, ¿no? El primero es el de liderazgo, el concepto de líder o el concepto de liderar. De una manera muy sencilla, en el diccionario nos dicen que es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, de un partido político, de una competición, de una organización. Yo he puesto el texto tal como lo he encontrado en la RAE y lo que sí os digo es que efectivamente todo el mundo, de una manera intuitiva, sabe lo que es un líder. De hecho, somos capaces de identificarlo, pero de la misma manera somos capaces de ver que hay muchos estilos de liderazgo. A veces se puede decir que casi tanto como personas, que hay muchas formas de ejercer el liderazgo por parte de un mismo líder y que cada organización también marca un poco el carácter, el modelo, la forma en que los líderes trabajan en esa organización. Pero también es verdad que el propio líder puede establecer una forma de trabajar que cambie radicalmente la forma en que el grupo, en que el equipo se va a potenciar en esa organización. Fijaros, el líder tiene un poder, tiene unas cualidades que hacen que se pueda transformar radicalmente una organización o las acciones que esa organización realiza. En este caso vamos a hablar básicamente de empresas. Y os quiero contar algunas de las experiencias en las que yo he estado y que han marcado mi estilo y mi función como líder. Liderar es inspirar, por eso yo al seminario le quería llamar inspirador, porque creo que liderar es inspirar mediante básicamente esos valores que pongo ahí, ¿no? Mediante la coherencia, mediante el respeto, mediante
la pasión, mediante el coraje, el compromiso, pero básicamente es ejercer en las personas con las que te encuentras en el equipo de trabajo una acción que es al final deseada por esas personas, sentida por esas personas, incorporada a su vida por esas personas. Y ahora os quiero contar uno de los primeros ejemplos en los que yo me he visto involucrado como líder y que para mí marcó un antes y un después en mi trayectoria profesional. Mira, yo una vez que termino de trabajar en la Junta de Andalucía para coordinar actividades, se produce, estoy intentando recordar el año, se produce, yo creo que en torno al año 80 en el año 91, en el año 91 efectivamente, yo entro a formar parte de la organización de Intur Joven como director de albergues juveniles. A mí en ese momento me envían a Cazorla y yo me encuentro en una instalación allí, en Cazorla, en la que están en obras. Es una instalación que va a pasar de tener una gestión netamente pública a tener una gestión empresarial, pero dentro del ámbito de lo público. Estamos hablando de una empresa pública, pero que tiene muy claro que tiene que hacer una filosofía distinta de trabajo. Y nos encontramos con un personal que es un personal laboral que ha estado acostumbrado a trabajar con los principios del servicio público que ejerce una función pública. Bueno, cuando yo estoy entrando en esta organización, yo me encuentro en ese momento terminando, bueno, ya he terminado mi formación como psicólogo y como os he comentado antes, no solo mi formación, sino que empiezo a sentirme psicólogo por vocación desde hace mucho tiempo. Y entonces cuando entro en esa organización pienso que esa faceta personal mía me tiene que potenciar mucho para hacer algo verdaderamente transformador en ese equipo humano, ¿no? Las personas que están en ese equipo humano, en ese momento, pueden elegir permanecer en esta empresa porque es un momento de cambio o pueden pedir un destino en otra empresa. Yo cuando llego conozco a 3 o 4 personas de allí que son las que están trabajando y luego hay que incorporar una plantilla nueva de gente a la que hay que seleccionar y hay que incorporar e involucrar. Y lo que hago en ese momento, mi planteamiento como líder en ese momento es, eh, pretendo que las personas que van a trabajar en esta organización se sientan verdaderamente realizadas con lo que hacen y que lo que hacen dentro de esta empresa les suponga una mejora también en su vida personal. Por eso a mí me parece que el líder inspira a las personas para hacer algo en la organización, pero que eso excede al ámbito de la organización. Mira, os cuento. Yo entro a trabajar allí y lo primero que pienso es que esta empresa que me contrata, Inturjoven, está contratando un director de un centro, de una instalación. Pero yo, secretamente, lo que hago es pensar que, igual que ejerzo la función directiva, voy a ejercer mi vocación como psicólogo, de tal manera que lo que quiero hacer es que cada una de las personas con las que yo trabaje sienta que va a trabajar en un entorno en el que puede dar el máximo de sí mismo, que ese máximo de sí mismo lo puede hacer con confianza, que puede hacerlo porque se le va a respetar su forma de pensar, su forma de ser, su identidad como persona, que puede poner ahí lo que hemos puesto ahí, que puede poner ahí pasión, que puede poner coraje, que puede ser el mismo y que puede ser feliz haciendo su trabajo y volviendo a su casa, de tal manera que la realización que ha encontrado en el trabajo la pueda volcar también en su entorno familiar y personal. Ese es un poco mi proyecto. Mi proyecto es hacer felices a las personas haciendo su trabajo, sintiendo que su trabajo es útil y sintiendo que la realización que encuentran en el trabajo la pueden trasladar a otros ámbitos de su vida. ¿Y cómo se hace esto? Yo me pregunto a mí mismo cómo se hace esto. Lo vamos a ver en distintas partes del seminario y os lo iré señalando. Pero sigamos con la definición de líder, ¿no? O de liderar. Para mí, liderar, me encontré una definición negativa y como no me gusta la negativa, la completé, ¿no? La definición dice, liderar no es empujar y liderar no es exhibirse, no es estar a la primera, no es ser protagonista, no es figurar, ¿vale?
a mí me gusta darle la vuelta a las definiciones negativas y convertirlas en definiciones positivas. Yo creo que liderar es acompañar, es estar allí. Y veréis por qué es importante el concepto acompañar un poquito más adelante. Y liderar es también servir. Fijaros que en esta propuesta que yo me hago, cuando yo entro en aquel albergue de Cazorla, lo que pretendo básicamente es estar con mi gente, estar con el equipo con el que me voy a encontrar, los que no elijo y los que puedo seleccionar después de una selección, y también ayudarles a ellos, servir, estar con ellos y servirles a ellos. De tal manera que eso sea recíproco y lo que ellos reciben, en este caso del líder, del organizador, del director, luego lo vuelquen en el trabajo que hacen y se sientan que no están solos, que tienen en el líder y en el resto del equipo apoyo, que tienen personas con las que se van a identificar, con las que se van a contrastar y con las que van a crecer juntos. Mira, el segundo concepto del seminario de hoy es la inspiración. Una vez impartí un seminario parecido a este para una empresa concreta, para una gestoría, y la primera imagen que les puse para hacerles ver qué entendía yo que era la inspiración, era una imagen en la que se veía una llama. Era un fondo negro con una llama roja de fuego ardiente que para mí simbolizaba la pasión. Yo creo que inspirar es algo que tiene que salir del interior de la persona, que tiene que salir con una emoción y que tiene que provocar lo que tenéis a la derecha de la pantalla que estáis viendo. Tiene que provocar confianza, tiene que provocar lealtad, tiene que provocar compromiso y tiene que despertar el cariño, tiene que partir desde el amor. No es solo, lo que tenemos a la izquierda, no es solo respeto y obediencia, o generar respeto, obediencia, disciplina, que es necesario en muchas organizaciones para que cumplan su finalidad, sino que tiene que generar también lo que hay en la derecha. Y lo que hay en la derecha, confianza, lealtad, compromiso, cariño, no es fácil de generar por sí solo. Aunque creo firmemente que las personas están decididas a ofrecerlo, pero solo lo dan si ven que existe el entorno en el que pueden otorgarlo. Nadie te va a regalar, o sea, te la van a regalar la confianza, pero te la van a retirar si el entorno en el que trabajan no es apropiado para que sigan regalándola. Te van a regalar lealtad de primera, pero no lo van a mantener si no hay un entorno que permita el mantenimiento de la lealtad. Y lo mismo con el compromiso y con el cariño. Mira, para mí la inspiración tiene que cumplir con 5 puntos claves que los tenéis ahí, ¿vale? El líder, para inspirar, tiene que hacer esas 5 cosas y ahora os comentaré las que son y mi experiencia personal con ellos, ¿no? Vamos a ir pasando de una en una. Conocer al equipo, generar confianza, asumir responsabilidades, ser innovadores, construir relaciones y construir comunidad. Mirad, para mí generar confianza, os pongo ahí el ejemplo, ¿ves? Estuve ahí, esos son los 3 albergues que estuve... Sí. Ah, no, perdón, creo que lo estaba compartiendo. Ah, es verdad, sí, 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 vamos a hacerlo. Ahora, creo que ahora sí, ¿no? Sé que lo estaba compartiendo. Ahora sí, ¿no? Vale, vuelvo atrás y os enseño un poco lo que hasta ahora he ido hablando, ¿vale? Luego lo vais a tener y lo podéis revisar. En este que me había centrado últimamente, ¿no? Es donde yo digo que liderar es acompañar y liderar es servir. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Disculpad, ¿eh? La parte novata que hay en mí de esto. Vale. Os estaba comentando que en la parte de la derecha de la pantalla veis lo que puede generar un líder inspirador, que es confianza, lealtad. No es generar, es hacer crecer y mantener, porque yo creo que las personas con las que trabajamos están dispuestas siempre a otorgar confianza, a otorgar lealtad, a otorgar compromiso y a otorgar cariño, pero no lo mantienen si las condiciones que encuentran, entre ellas las condiciones que plantea el líder, no facilitan que la gente mantenga la confianza. Te la dan de primera, pero si ven que, o te la pueden dar de primera, pero si ven que no hay el entorno adecuado, no te la mantienen, te la retiran. Te van a empezar a trabajar contigo por lealtad y con lealtad,
pero si ven que no se mantienen unas condiciones en las que se pueda mantener esa lealtad, te la van a retirar. Cada vez que alguna de las personas de tu organización retira confianza, retira lealtad, retira compromiso, retira cariño, lo que hace está disminuyendo la calidad del equipo en el que está trabajando. Y eso, por tanto, repercute en la prestación del servicio, en la elaboración del producto, en la presentación de la empresa, en la imagen social de la empresa. ¿Vale? Importante, por tanto, que el líder inspire porque genera valores añadidos que enriquecen muchísimo tanto el valor del trabajo como el valor del resultado del trabajo. Os decía que para inspirar, un líder debe al menos cumplir con esos 5 puntos clave y hacerlo bien. Conocer a su equipo, generar en ese equipo confianza, construir relaciones y construir una comunidad, involucrar en ese trabajo innovación o creatividad y asumir las responsabilidades y al mismo tiempo que provocar elogios, ahí pone elogiar, pero realmente reconocer los logros de las personas. Mira, empezamos con el tema de la confianza. Os decía que ahí tenéis puestos los albergues por los que yo pasé en ese momento y que en este tema de la confianza a mí me parece que es donde se ve más claro. Yo estuve entre los años 91 y 94, primero en el albergue de Cazorla, luego en el albergue de Punta Umbría durante mucho más tiempo y luego en el albergue de Huelva brevemente. Para mí generar confianza era en ese momento provocar en las personas, o sea, generar un entorno en el que las personas pudieran hacer un crecimiento personal. Y para eso, las características que yo tenía que tener o que cualquier líder tiene que tener es que sea una persona clara y comprensiva. El líder tiene que comprender las condiciones, los límites, la realidad de cada una de las personas y debe de comunicarse con claridad. No debe tener planes ocultos, no debe de guardar información que pueda aparecer en un segundo momento, no tiene que tener intenciones que no pueda manifestar, tiene que presentarse con la mayor claridad delante de su equipo. Evidentemente, debe ser justo y empático. La comprensión y la empatía para mí son dos conceptos que están muy cercanos. Pero la empatía daría un paso más en la calidad del conocimiento, de los pensamientos y de las emociones que siente tu equipo. Y por supuesto la justicia, había sustituido por equidad el concepto, pero da igual, justicia o equidad, la persona tiene que tener un trato igual entre todos los miembros del equipo, respetando por tanto las diferencias, las condiciones diferentes de cada uno de los miembros del equipo y las funciones, las responsabilidades que cada uno de los miembros del equipo tiene. El líder tiene que ser un líder que mantenga una comunicación asertiva. Asertivo significa que sea capaz de manifestar sus necesidades, las propias y las de la organización, pero que al mismo tiempo sepa tener en cuenta en esta comunicación las intenciones, las necesidades que tienen también los miembros del equipo. Y luego, cada una de sus acciones deben ser acciones fundamentadas. Esto me recuerda a mí cuando en la escuela, cuando en la formación, algún formador nos dice, justifica tu respuesta, ¿no? Cada acción que el líder realiza tiene que estar justificada por una razón. No vale solo que haya un capricho, que haya una decisión emocional, que deben estar involucradas, pero para que se genere la confianza debe haber fundamentos y los fundamentos deben de mantenerse en el tiempo y si se cambian deben de ser explicados. De este modo, si el líder se muestra comprensivo y claro, justo y empático, si se comunica de manera asertiva y si tiene fundamentadas sus actuaciones en valores, en razones, en objetivos, en gestión de los medios, entonces sí se puede generar una confianza en los miembros del equipo, que es absolutamente necesaria. Importantísimo, mira, conocer. Lo que pasa es que este conocer lo he puesto en minúsculas y yo creo que lo debería haber puesto en super mayúsculas y subrayado en negrita. Porque para que en un equipo tú seas un líder inspirador, tú tienes que verdaderamente desde dentro, yo creo que el concepto verdadero lo tenía que haber involucrado, conocer a las personas porque verdaderamente te interesa conocer a las personas, porque verdaderamente quieres estar cerca de ellas. Para mí, eso debe ser una acción que hagas con absoluta verdad.
que realmente te interese. Es verdad que a veces el estrés en las organizaciones o los objetivos nos impiden estar plenamente, pero debe ser una constante que tú mantengas. Conocer a cada una de las personas. Yo, en estos albergues que os comentaba, cuando me encontraba personas que estaban allí ya, verdaderamente tenía curiosidad por saber cómo había sido su trayectoria a lo largo del tiempo en esa institución, en esa organización, o si habían estado en organizaciones anteriores, o si venían de un traslado. Quería saber cómo habían llegado, cómo habían vivido, quería saber qué querían hacer en ese momento, quería conocer también la realidad de sus vidas en su entorno familiar, quería saber pues, si tenían ilusiones o si tenían algún estrés añadido. Me acuerdo que eso con las personas que estaban allí, con las personas que se iban incorporando, evidentemente eso era una necesidad, ¿no? Para hacer una selección de personal tienes que conocer lo más rápidamente posible y lo mejor posible a las personas. Pero yo intentaba que ese conocimiento fuera auténtico, que la persona notara que yo verdaderamente, desde mi corazón, desde mi energía, quería estar con ellos, quería saber quiénes eran estas personas, quería compartir con ellos la vida, básicamente lo relativo al mundo del trabajo, pero que iba a tener en cuenta también las otras facetas de su vida que excedían al tiempo de que estábamos dedicándole a la organización. Mira, he puesto ahí el concepto de tiempo porque todo esto lleva tiempo. Todo esto necesita de tiempo. Hay un concepto en el que se nos preguntan muchas veces a los psicólogos desde hace mucho tiempo, que es, por ejemplo, cuando nos referimos a la educación, a la crianza de los hijos, se nos pregunta, ¿qué es más importante? ¿Dedicarle mucho tiempo a tus hijos o dedicarle que el tiempo que se lo dediques de calidad? Creo que se puede aplicar a lo mismo. El tiempo que un líder le dedica a su equipo debe ser un tiempo de calidad, efectivamente, pero desde mi punto de vista no basta con que haya un tiempo de calidad, sino que hay que dedicarle bastante tiempo. Yo creo que un líder tiene que tener claro que debe de administrar su jornada de tal manera que mucho del tiempo de su jornada, cada uno se lo organizará en función de cómo de profundo quiere que sea su liderazgo, pero mucho del tiempo lo debe destinar a conocer a los miembros de su equipo. Evidentemente el concepto de cercanía es básico, ¿no? Si eres verdaderamente auténtico y tienes tiempo, debes de estar muy cerca de las personas. En aquellos albergues teníamos turnos, eran centros que en principio estaban abiertos solo mañana y tarde, pero que cuando se incorporó la empresa iban a estar abiertos 24 horas al día. Y prestando servicios los 24 horas al día. Lógicamente los servicios nocturnos se minimizaban, pero había servicios que se prestaban, como era, por ejemplo, el servicio de recepción o de entrada o salida, que anteriormente no se prestaban. Pues en esos turnos también había que estar presente, o entendía yo como líder que tenía que estar presente. Es decir, a mí no me bastaba con estar en el horario privilegiado de mañana, sino que tenía que pasar a la tarde en muchos casos y algunas noches tenía que bajarme a la recepción o estar a la recepción a cualquier hora, siempre que podía, para estar cerca de las personas con las que yo trabajaba. Y además, esa cercanía tiene que tener una calidad o una cualidad. Debe ser una cercanía que se distancia, por decirlo paradójicamente, de la idea de control. Que no la olvide, pero que la enriquezca. Es decir, el líder no va solo a controlar, lo decía al principio, va a acompañar. Y esa cercanía la debe de notar el miembro del equipo como una cercanía que genera confianza, que genera cooperación, que genera implicación, no como una cercanía que genera control. Y efectivamente el concepto de reciprocidad creo que es importante. Al mismo tiempo, esto era muy importante, yo tenía que darme en ese momento, en esta organización, también, al mismo tiempo que les pedía información o que quería conocerlos a ellos, les daba a conocer mi vida. Yo en esta época acuñé un concepto que a mí me llamó la atención que gente me lo resaltara, porque para mí lo trabajaba de una manera natural. Yo decía que para mí hay que ser una persona transparente. Y alguien me dijo, ese concepto de transparencia, cuando me dijo eso, dije, bueno, tampoco es una palabra, no es una idea. Al final alguien lo convirtió en concepto. Es verdad que para mí no conocer a alguien es darte a conocer, porque hay un efecto en las relaciones personales en las que si tú quieres conocer a alguien tienes que darte a conocer para que se vaya montando un circuito de feedback en el que las personas conocen al líder
y al mismo tiempo que lo conocen son capaces de tener la confianza como para darle de sí el conocimiento que el liderazgo, que la organización, que el equipo necesita. Así que si queréis, hablamos de esto, o me ponéis alguna observación en el chat para que esto no sea un monólogo y tal, ¿vale? Seguimos para adelante. A ver, ¿cómo se es innovador para inspirar? Evidentemente, mira, yo creo que yo en aquella época yo era muy joven, yo creo que en aquella época yo tenía 25, 26 años y estaba muy encorsetado por cosas que yo había aprendido en mi formación, por una parte como psicólogo, y estaba también un poquito encorsetado por cosas que yo había aprendido en mi formación específica para trabajar como director o directivo de aquellos albergues. A mí siempre desde dentro me bullía la necesidad de adaptar todas esas teorías al sitio donde yo estaba y hacer cosas que a veces de verdad que me costaban. Pero pude romper la barrera y empezar a hacer aquello en lo que yo creía y observar cuáles eran los resultados. A ver si soy capaz de poneros un ejemplo. Si a lo mejor a mí me decían, pues yo que sé, que había que hacer una reunión a primera hora de la mañana, ¿no? En la formación que yo había encontrado, que era para planificar el día y tal, pues yo a lo mejor me quedaba en un primer momento con eso, pero a veces notaba que a mitad de la mañana también era necesario hacer una parada y hacer una reunión y hacer un... Entonces estaba como encorsetado, ¿no? Me veía como maniatado, a decir, no, pero si ya la he hecho antes, a lo mejor es perder el tiempo. Bueno, pues me atreví a romper un poco con los moldes y a adaptar los conocimientos teóricos que yo tenía a la realidad que me encontraba. Y a veces, lo que hacía, por poneros este ejemplo, que lo podría poner en muchos casos, yo rompía la mañana, hacía una pausa en medio y decía, vamos a tener una reunión, que a lo mejor no era una reunión, fijaros, también estaba enconcertado por el modo de hacer reuniones. Para mí hacer reuniones era sentar a los miembros del equipo alrededor en unas mesas y pues, dar las instrucciones. Pero empecé a ser menos encorsetado en el momento en que dije, bueno, pues se puede hacer una reunión más breve, se puede hacer una reunión en la que estemos de pie, se puede hacer una reunión en la que simplemente nos miremos, nos digamos 4 instrucciones y tarden 20 segundos, 30 o 40 segundos y luego continuemos. Se puede hacer una reunión simplemente para motivar, a lo mejor se puede hacer una reunión, esta me acuerdo, de esta sí me acuerdo, me estoy acordando ahora, para motivar, para decirles, por ejemplo, a mi equipo, en aquel de Cazorla me acuerdo, que un grupo que se había marchado, pues nos había felicitado porque habían encontrado tanto la comida como el servicio de las habitaciones muy adecuados y que los miembros de la recepción eran simpáticos. En ese momento a mí se me ocurrió un día que los iba a reunir a todos los que estaban allí. En aquel entonces no había redes sociales, ni grupos, ni WhatsApp, y decirles, chicos, os felicito, nos han felicitado porque somos un equipo. Bueno, pues nos lo vamos a acabar creyendo. Y esa reunión mínima, para mí, transformaba el día y generaba una energía en el equipo que era muy interesante. Yo pude salirme de los corsés de la teoría, de los corsés de las disciplinas, de lo que había aprendido, y para eso, he puesto, ¿no? Me hizo falta un poquito de valentía, un poquito de poner de ser yo mismo, porque me daba miedo, efectivamente me daba miedo de hacer cosas que no estuvieran bien, de hacer cosas que se pudieran interpretar de mala manera por parte de los equipos o por parte de los directivos, pero fui soltándome y aplicando esa creatividad que se me ocurría y que me hacía sentir que podíamos hacer cosas interesantes. Evidentemente, eh, para ser creativos, para ser innovadores, para romper moldes, la formación es básica. Yo creo que cuando estaba en la escuela, aquella EGB en la que yo me eduqué, nos dijeron, importante que tengas una formación básica, que luego tengas una formación eh, eh, secundaria importante y una formación ya profesional, y ahí luego te incorporas al trabajo y ya vives, ¿no? Aquello no es verdad, aquello no era, quizás pertenecía a una verdad de un pasado que yo creo que tampoco, porque a partir de que yo empecé a trabajar me di cuenta de que la formación nunca se acaba y de que cada punto de la formación que yo entiendo era, en aquel momento era de ver puntos de vista alternativos a tu forma de ver las cosas y eso lo puedes encontrar, por ejemplo, en distintas culturas. Yo me acuerdo que yo seguía a muchas personas que hacían trabajo como líder, pero en ámbitos distintos al nuestro, en ámbitos latinos y en ámbitos ingleses. Veía que había diferencias en ellos.
y me apetecía, mediante la creatividad, incorporar lo que veía en uno y en otro. Para mí la formación es una fuente de inspiración tremenda. Yo acabé acuñando en aquella época la idea de que no existe ningún formador malo, sino que como alumno, tú estando en una formación, puedes aprovechar el tiempo catapultándolo, de tal manera que si lo que está diciendo el formador no cuadra con lo que tú necesitas, sí puede inspirar lo que tú necesitas para generar desde ti mismo los contenidos, las ideas, las acciones que te hacen falta en tu trabajo, en tu día a día. Y por supuesto, yo creo que una de las fuentes más básicas de la, de la creatividad es el humor. Yo no he podido trabajar si no ha sido con sentido del humor, con la broma, con la ironía, porque aparte de que involucra un estado de ánimo relajado en el que tú puedes ser tú mismo, cuando se aplica el humor, se aplica creatividad, porque el humor hace que se vean las cosas de siempre, pero desde distintos puntos de vista. Para mí es muy importante lo que cualquier miembro del equipo pueda aportar en forma de sentido del humor. Y yo siempre, en aquella época acuñé la idea de, creo que quiero trabajar con gente muy seria y que tenga mucho sentido del humor porque no son cosas incompatibles. Se puede ser un bromista redomado, pero ser una persona súper seria o incluso cuanto más humor involucres en tu trabajo, más serio eres en el trabajo que estás haciendo. Repasamos un poquito, ¿vale? Porque estamos con tres conceptos. Hemos hablado de confianza, hemos hablado de conocer al equipo, hemos hablado de ser innovadores y ahora vamos a hablar de construir relaciones y comunidad, que yo creo que era básicamente lo que hace que, fijaros, en aquella época anterior a trabajar yo en aquellos albergues, yo en las asociaciones juveniles hubo un concepto que no lo he puesto ahí, pero que para mí fue básico, que era el concepto de la cohesión, que aludía para mí a la unidad del equipo. Yo creo que fue una época en la que el lema era, si estamos unidos, tenemos más fuerte, ¿no? Seremos más fuertes, tendremos más opciones. Entonces, yo creo que una de las cosas que acabé intentando crear en aquellos equipos y que luego he mantenido en los equipos que he intentado es crear lazos, crear relaciones. Hoy le llamaría yo generar apego, generar que las personas se encuentren bien unas con otras. De tal manera que ese lazo que se forma en ese equipo pueda ir más allá del horario y de las funciones del trabajo, pero sobre todo en el trabajo se convierta en un aliado de la comunicación. Es decir, que las personas tengan una relación tal que sean capaces de, con gestos, con miradas, con algo que no sea solamente verbal, transmitir una calidad de información que va más allá de contenido, de meros contenidos, que involucra el cómo unas personas se van a apoyar a otras dentro del equipo, que involucran cómo unas personas van a comprender a otras dentro del equipo. Mira, he colocado esos dos conceptos, el de alineación de la dirección, porque efectivamente no se trata de que nos convirtamos por ser miembros de un equipo en personas iguales a los otros miembros del equipo. Es más, yo creo que eso es contraproducente. Lo que se trata es de que cada uno aporte al equipo desde el sí mismo, desde la identidad que tiene, todo lo que es capaz de aportar siendo el mismo, pero con una condición: vamos a estar alineados en la dirección en la que queremos trabajar. Para mí el concepto de alineación fue básico cuando lo conocí. Todos trabajamos por unos objetivos, todos trabajamos por unos logros, todos trabajamos para gestionar o para realizar o proponer unos servicios y realizar unos productos. Pero lo hacemos porque estamos en la misma línea. El líder es una de las personas que nos recuerda constantemente cuál es la dirección en la que caminamos. Todos caminamos en esa dirección, pero lo podemos hacer respetando la idiosincrasia de cada uno, la identidad de cada uno y enriqueciendo el trabajo de todos con eso. Esas relaciones que se construyen entre los miembros deben de respetar la identidad de cada uno y promover lo que cada uno pueda aportar desde la diferencia. Yo creo que está comprobado desde hace mucho tiempo que los equipos en los que aparecen diferencias, si están bien gestionados, son equipos que son mucho más eficaces, que son mucho más enriquecedores.
Evidentemente, al final debe de prevalecer la idea de que todos tenemos un objetivo común, de que somos, esto es importante, el concepto de comunidad, de que somos un ser diferente. Es decir, en aquellos equipos yo creo que estábamos trabajando una media de 12 personas, una cosa así. La idea era que cada uno sintiera que yo soy yo, pero se ha creado un organismo distinto, un organismo vivo, que es el equipo. Ese organismo vivo, que es el equipo, se identifican básicamente porque todos entendemos que tenemos un objetivo común, que en aquella organización pues era prestar unos servicios de alojamiento y durante unos días concretos en los que la gente básicamente pues tenía una función que hacer en el entorno en el que estaba. Pero la idea que os propongo como líderes de vuestros trabajos o que le propongáis a los líderes de vuestra empresa, de vuestras organizaciones, es que al final de todo la gente entienda que hay un organismo vivo diferente a lo que cada uno de nosotros es, pero enriquecido con lo que aportamos, que es el equipo. Eso para mí es crear relaciones y crear comunidad. Bueno, continuamos. A ver, ¿qué debe hacer un líder? Porque es verdad que si falla esto, si falla el asumir responsabilidades y si falla el reconocer los éxitos, ahí veis que he cambiado el concepto. He introducido el concepto de reconocer los éxitos. Entonces, no se genera el liderazgo. Mirad, el líder tiene que asumir responsabilidades. Se dice en la teoría clásica del trabajo con líderes que el líder asume las responsabilidades, que es lo que tenéis a la izquierda de la pantalla, y el equipo recibe el reconocimiento. Realmente no es así. Es decir, las responsabilidades son compartidas por todos, pero el líder tiene la responsabilidad, creo yo, diferencial de asumirlas como propias. Y el líder al mismo tiempo debe de devolver a su equipo el reconocimiento de lo que está haciendo bien. Aquí hay una aportación personal que yo hago en aquel entonces y que hoy en día se me enriquece a partir de los años 90 con lo que son las aportaciones de la psicología positiva. Y os voy a poner un ejemplo de lo que yo hago en mi consulta prácticamente a diario. La última vez que lo hice ayer por la tarde. Mira, para mí, en cualquier equipo en el que yo trabaje o cuando yo trabajo con una persona en mi consulta desde el punto de vista clínico, yo siempre les lanzo el siguiente mensaje. Jamás estoy capacitado para trabajar con con las partes negativas a ver, ¿cómo lo digo? Con los puntos débiles de las personas. Y os lo voy a explicar con tranquilidad. Y sí estoy muy capacitado para trabajar con las cualidades y los puntos fuertes de las personas. A ver, mira, la psicología positiva, a partir de finales de los 80 y de los 90, nos dice que hay una serie de conceptos, de modelos, de cualidades que se pueden desarrollar para ver cómo las personas son felices, cómo lo hacen, y que los podemos aprender todos porque son habilidades que se pueden practicar. Pero la psicología positiva, sobre todo para mí, nos enseña que cuando hacemos crecer las cualidades de unas personas, las ilusiones de unas personas, los proyectos de unas personas, lo que no son las cualidades, lo que son los defectos, lo que son los errores, lo que son los puntos negativos, disminuyen. De tal manera que es verdad que somos humanos y que siempre tenemos áreas en las que podemos mejorar, pero mejoramos las áreas que podemos mejorar si han crecido las áreas en las que nos sentimos verdaderamente cualificados, en las que nos sentimos que forman parte de nuestros valores. Así que si a mí me pidierais cualquiera de vosotros como líder que os dijera un solo consejo, uno solo estratégico para empezar a trabajar, os lo doy ahora en este momento. Empezar a trabajar desde lo que vuestro equipo, desde lo que cada una de las personas de vuestro equipo y lo que vuestro equipo hace bien, de lo que son las cualidades, de lo que son los valores de vuestro equipo o de lo que son las cualidades y los valores de las personas que forman parte de vuestro equipo. Alguien me dice, pero claro, yo tengo que corregir los errores, porque claro, cuando corriges los errores, entonces cuando sabes los errores
y eres consciente de ello, puedes corregirlo y si los corriges, entonces mejoras. Sí, es verdad. Pero a veces la corrección de errores nos lleva a mencionar tanto el error, a aludirlo tanto, que el propio error, por ese efecto de ser nombrado, empieza a crecer. Y entonces no nos deja espacio para que las cualidades resalten y brillen. Así que, si queréis hacer una práctica en vuestro trabajo, yo diría esto, entre comillas, olvidaros de los errores o de los puntos negativos que tengan miembros de vuestro equipo o vuestro equipo en sí. Entre comillas lo de olvidar, ¿vale? No es no tenerlo en cuenta, pero centrar toda vuestra atención en las cualidades y hacerlas crecer tanto que al crecer las cualidades, esos errores queden minimizados. Si hay dudas en torno a este concepto, me las comentáis en el chat o incluso a alguna persona le podemos dar la palabra y tal para que lo explique, porque para mí, ya os digo, si os tuviera que dar un solo consejo en este seminario, uno solo, sería este. Evidentemente todo lo demás que os estoy comentando es interesante, pero este para mí es básico. Tenemos que aprender a trabajar y a promover y a hacer crecer las cualidades de las personas y las cualidades de los equipos. Y a partir de ahí los equipos empezarán a asumir responsabilidad igual que los líderes y a partir de ahí los equipos serán conscientes de lo que hacen bien y eso aumentará su eficacia. ¿Vale? Bueno, pues, pues hemos acabado un poco con esta primera parte, ¿no? En la que hemos visto qué es la inspiración, que es esta pantalla que os ponía al principio, que os estaba poniendo pero que no la estaba compartiendo y que ahora sí la tengo puesta y que podéis observar, ¿no? Conocer al equipo, generar confianza, el líder debe asumir las responsabilidades y debe de potenciar el elogio. Yo digo más el reconocimiento que el elogio de los éxitos. Los líderes tienen que ser personas innovadoras y tienen que construir relaciones y comunidad. ¿Vale? En un manual de militares que he visto para preparar este seminario, decía que el líder debe trabajar en sí mismo las siguientes 5 áreas de competencia. La competencia física, la competencia mental o las competencias mentales, las competencias emocionales, las competencias intuitivas y las competencias espirituales. Esta misma persona que escribía este libro decía que él tenía una academia de formación de personal militar para que se presentaran a oposición y tal, y que él se centraba básicamente en las 3, en la 2, en la 3 y en la 4, en la faceta mental, en la faceta emocional y en la faceta intuitiva, ¿no? Que el resto él no lo trabajaba, pero que no debían de dejarse de trabajar. Yo creo que efectivamente son todas las áreas, bueno, pues es una manera de aludir a que el desarrollo de un líder tiene que ser un desarrollo integral, que es lo que pongo ahí abajo, ¿no? Debe haber un crecimiento equilibrado en todas las áreas. Es verdad que si cualquiera de estas áreas falla, pues vamos a encontrarnos con un tipo de liderazgo que nos esté dando errores en algunos de los aspectos en los que se involucra con las personas. Mirad, para preparar el seminario he leído un reciente estudio que habla de los estilos de liderazgo y que dice que hay estos 4 estilos que os pongo ahí, que creo que lo estáis viendo bien, ¿no? Hay líderes que lo son desde el ser, hay líderes que lo son desde el compromiso, hay líderes que lo son desde la aceptación y hay líderes que lo son desde el rendimiento. Evidentemente, esto es solamente una clasificación y cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, será un poquito líder desde el ser, un poquito líder desde el compromiso, un poquito líder desde la aceptación y un poquito líder desde el rendimiento. El estudio se basa, o sea, se hace de la siguiente manera. Se le pregunta a las personas, se le dice a las personas, a los líderes, que cuenten su historia personal, que cuenten un relato de cómo han ido avanzando en su vida a través de sus dificultades, de la superación de esas dificultades y que en función de ese relato se conoce qué tipo de líder es cada uno. Vamos a verlo a continuación. Vamos a ver cada uno de los tipos de líderes y luego si queréis, pues ya lo digo, aludo al chat y nos ponemos a trabajar sobre las ideas que podáis tener al respecto, ¿vale? Bueno, el líder desde el ser, ¿vale? Es el líder que se ha visto a sí mismo siempre como
una persona que tiene capacidad de dirigir. Estos líderes cuentan de sí mismos que de manera natural se dieron cuenta, pues desde la escuela, prácticamente lo que yo he contado ahora, que desde la escuela pues se sentían seguros de sí mismos, se sentían optimistas, veían que tenían una habilidad especial y natural para decirle a otros compañeros, a otros niños, oye, pues vamos, hoy se juega a esto y además lo vamos a jugar en estas condiciones, las reglas van a ser esta y tal. Ese líder que cuenta que de una manera natural eh, ha ejercido la dirección de personas, se considera el líder desde el ser. ¿Vale? Es decir, yo soy líder porque he nacido así, pero parece que son cualidades que vienen innatas. A mí me parece que debe de haber mucho de aprendizaje, mucho de aprendizaje que no es innato, que no es adquirido, perdón, que es adquirido. Estos líderes se nos muestran con esas tres características que ponéis. Son gente que se siente muy segura de sí misma, muy optimistas y con una habilidad natural para esta dirección. Cuidado, porque efectivamente cuando hay crisis es justamente esto lo primero que estos líderes acaban perdiendo la seguridad en sí mismos, acaban perdiendo esa línea de optimismo con la que les había caracterizado y acaban empezando a dudar de esa habilidad natural y cometiendo errores, ¿vale? El problema de estos líderes es que se sienten tan líderes desde siempre que puede haber un exceso de seguridad, ¿eh? Una anécdota que comentó un profesor en uno de los cursos que yo estuve haciendo en su momento para el doctorado, que al final no acabé, pero me decía, estábamos hablando de autoestima, y decía, siempre los psicólogos se nos pide que trabajemos para subir la autoestima de las personas, pero cuidado, que una autoestima elevada también trae consecuencias negativas. Pues lo mismo pasa con la seguridad personal. Una persona excesivamente segura de sí misma puede generar problemas porque, por ejemplo, deje de utilizar la empatía, deje de utilizar la comprensión, deje de utilizar el afán de conocer, porque está tan segura de lo que hace es que deja de mirar al entorno, deja de mirar las señales en su equipo y por tanto deja de tenerlas en cuenta. Y si no la tiene en cuenta, pues está actuando fuera de la realidad. Así que el peligro de este tipo de líderes que han nacido líderes, que se sienten líderes desde la base, que se sienten líderes de toda la vida, es que sean excesivamente seguros, ¿vale? Segundo modelo de líder, el líder que podemos considerar un líder desde el compromiso, ¿vale? Es el que asume el reto como un desafío, ¿vale? Las personas que relatan su vida de esta manera sienten que hay un objetivo y que cuando ese objetivo aparece, ellos quieren lograr el resultado que se ha propuesto. En algún momento de mi vida yo me he sentido líder desde el ser y en algún momento de mi vida me he sentido líder desde el compromiso y justamente fue en una etapa en la que yo estuve trabajando en un equipo educativo que era una cooperativa y estuve involucrado en la directiva de la cooperativa desde el primer momento. Yo ahí sentí desde el primer momento que mi trabajo era hacer realidad los sueños de los demás cooperativistas. Yo, en principio, yo creo que no tengo una vocación educativa, es decir, sí formadora, pero no educativa. En cambio, yo veía que mis compañeros sí tenían sueños, sí tenían, querían conseguir cosas con aquello. Nosotros teníamos un colegio, con el colegio, querían lograr objetivos. Y lo que yo hice en aquel momento fue involucrarme, conociéndolo, en los sueños que tenían mis compañeros, intentar conseguirle los sueños. Me convertí en un conseguidor de sueños, ¿no? Por eso ese liderazgo mío era facilitar que lo que aquel equipo había decidido unido se pudiera lograr y luego se vieran cada uno involucrado en acciones concretas para conseguirlo. Para mí este es el perfil del líder comprometido. Dicen los que hacen esta investigación que este perfil de líderes es un perfil que se da muchísimo más en mujeres que en hombres, que no quiere decir que no se dé. De hecho, yo me siento plenamente identificado con este perfil, al menos en esa etapa de mi vida profesional, ¿no? Bueno, el siguiente modelo, el líder desde el desempeño. Es un líder que lo que hace es hacerlo porque es su obligación. Él siente que quizás nunca quiso ser líder, pero que llegó un momento en la vida en que era necesario.
La organización, el equipo, las personas lo señalaron como la persona que podía salvar aquella situación, que podía superar aquella situación, que podía afrontar los retos de aquel momento. Y fijaros lo que pone al final, ¿no? Las 3 palabras que pongo al final de esta pantalla. Es más propio este perfil de hombres. Hombres que se sienten obligados por el compromiso del deber y de la responsabilidad a ejercer de líderes, a guiar al grupo, haciendo pues lo que ahí pongo, ¿no? Demostrando que pueden controlar la situación, que pueden apoyar, que pueden orientar a su equipo porque el equipo lo necesita y porque ellos lo van a hacer porque lo sienten como algo necesario. Que a veces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa el momento de la necesidad, estos líderes dejan de ser los líderes que necesita el equipo. Porque si el equipo está en un momento en el que necesita crear nuevo, quizá los líderes paternalistas ya no funcionan. Porque necesita el líder paternalista sentir un sentido del deber que no es el que se necesita en ese otro momento. Si os fijáis, cualquiera de nosotros podría ser un líder de un tipo o de otro en función de la situación en la que se encuentre. También eso es posible. Y por último, el líder desde la aceptación. Fijaros, este líder es el que yo creo que tradicionalmente nos habían explicado en un primer momento a los que hemos estudiado liderazgo, es que el líder es líder porque el equipo te hace líder. Y es verdad que este líder no siempre se ha sentido líder, ni siquiera en muchas ocasiones ha pensado que él pudiera ser una persona que liderara. Suelen ser, como dice ahí, personas discretas, personas que lo único que quieren hacer es apoyar a otros. Incluso pueden ser estas personas que en un equipo pueden ser personas que secundan las acciones de otros. Pero en algún momento las personas de ese grupo lo miran, ven que es una persona válida y como todos lo ven, esta persona acepta que puede ejercer un liderazgo en ese momento. Lo vamos a repasar, ¿vale? Los 4 estilos de liderazgo que se definen en función de cómo la gente lo ejerce. Como he dicho, el liderazgo desde el ser, que es un liderazgo en el que las personas se sienten líderes desde siempre, sin darse cuenta, de manera natural, de manera espontánea. Los líderes desde el compromiso, que se comprometen con cumplir lo que el equipo necesita. El líder desde la aceptación, que es el que aborda una situación crítica y se compromete porque tiene un alto sentido del deber y de la obligación. Y el líder desde el rendimiento, porque es un líder que es señalado por otros como la persona que puede dirigir en ese momento para que se produzca el rendimiento deseado. ¿Vale? Bueno, hemos atravesado otra fase del seminario y, vamos a la última de las partes. No sé si hay algún comentario porque yo no estoy viendo el chat. Vale, perfecto. Pues vamos a las últimas partes porque me había pedido la FOE, me había pedido Luisa y la CEA que habláramos un poquito de cuáles son las características de los líderes en este momento histórico de la situación, en este momento en el que me decía que los webinars que se habían hecho durante este año estaban todos centrados en el mundo digital. Se nos pregunta en este momento, o nos preguntamos en este momento, qué habilidades tiene que tener un líder, qué competencias debe tener un líder en este momento en el que hay involucrado pues toda una revolución práctica digital, toda una revolución tecnológica en que está cambiando la forma de relacionarnos, la forma de entendernos y que involucra pues mucho de aparato digital. Bueno, pues lo que he encontrado es que los líderes de hoy necesitan cosas de los líderes de antes, pero de esta manera. Así nos lo expresa un artículo que encontré y nos dice que un líder de hoy debe de tener una inteligencia contextual. A veces son conceptos que suenan nuevos, pero que aluden a realidades que ya hemos mencionado en este. Bien, la inteligencia contextual es una habilidad que significa entender el entorno de la organización. Es decir, lo que se le pide a los líderes en este momento es que entiendan cuál es el contexto en el que la organización se mueve y cómo esa organización tiene que dar respuesta a ese contexto. Parece ser que hay 3 habilidades básicas que debe desempeñar el líder para tener inteligencia contextual, para desarrollar su inteligencia contextual, que es la comprensión retrospectiva, que esta me la voy a buscar en los apuntes porque no quiero equivocarme. Mirad, esta habilidad indica
un segundito, por favor, que lo encuentre. Bien, que el líder debe aprovechar y poner en valor todo lo que ha pasado, lo que ha aprendido la organización y es de utilidad. Es decir, el equipo, la organización ha pasado por una etapa de aprendizaje y debe estar tenido en cuenta. La segunda habilidad es la previsión, que es una habilidad relacionada con la capacidad de poner en valor los medios, los conocimientos que se desean para obtener y ejecutar lo que la organización quiere ejecutar en este momento. Y luego la otra habilidad de la inteligencia contextual es la convergencia, que permite integrar lo que hemos aprendido y lo que se necesita en este momento. Esta inteligencia contextual lo que hace es que potencia que la organización se actualice, pero sin perder lo que la organización o el equipo había adquirido en un momento anterior. Así que repasamos. Primera de las habilidades que el líder actual debe de empezar a manifestar es en la que se deben de formar, porque esto involucra la formación de la inteligencia contextual. Segundo, la inteligencia estratégica. Para mí el concepto estratégico es básico. Yo lo entiendo de una manera un poquito diferente a como lo expresan aquí. Os voy a dar mi versión y os doy a dar la versión del artículo. Aquí dice que el líder debe de anticipar tendencias. Un líder del momento actual debe de estar atento a cuáles son las tendencias, a dónde van los contextos, a dónde van los mercados, a dónde van los ciudadanos, a dónde van las organizaciones, de tal manera que sea capaz de facilitar y dirigir la transformación del equipo para que se cumpla con lo que va a venir, con lo que está viniendo. Para mí, el enfoque estratégico, como experto en sistemas, es aquel que hace que tú seas capaz de elegir de entre un montón de opciones, solo las más significativas, porque todas no las puedes llevar a cabo, y te enfoques en realizar esas. Yo creo que hay que combinar ambos conceptos. La inteligencia estratégica, que es una habilidad que debe tener el líder de ahora, debe ser una habilidad para determinar cuáles son las acciones necesarias en un momento determinado que facilitan a la organización para cumplir, para transformarse, adaptarse y responder a las necesidades de un presente y un futuro inmediato en el que nos vamos a ver involucrados. Hemos hablado de inteligencia contextual y ahora hablamos de inteligencia estratégica. La siguiente habilidad que necesita el líder del momento actual es la agilidad de aprender y adaptarse. Lo que os comentaba antes, ¿no? La formación es básica en todo momento. Y los líderes deben de ser personas que estén constantemente de manera dinámica aprendiendo rápido, apasionadamente, de manera a veces inmediata, para adaptarse a los nuevos contextos. Anotamos las tres, ¿no? Inteligencia contextual, inteligencia estratégica y agilidad de aprendizaje y adaptación. Una cuarta habilidad que debe de presentar el líder es el sense making o el visioning, que es, vamos a ver, el primero de ellos nos dice, lo leemos ahí, que está asociado con el proceso de encontrar un sentido adecuado a la realidad actual, de comprender, de sentir que todo lo que sucede en el entorno de la organización, en el entorno del equipo, tiene un sentido. Y esto es a veces una construcción, es decir, a veces el sentido no lo vamos a entender hasta que no haya una perspectiva histórica, hasta que no pasen unos años. Pero la organización y el equipo necesitan que entendamos la situación y que la entendamos de tal manera que sea una fórmula de entendimiento que nos posibilite transformar, que nos posibilite elaborar los productos o los servicios que estamos produciendo, que estamos prestando, de tal manera que tengamos un rumbo claro, alineado, como yo decía antes, de hacia dónde va nuestro equipo y dónde va nuestra organización. Hay veces que lo que ocurre cuando hay una transformación tal es que se pierde el sentido de lo que ocurre. Y entonces entramos en la falta de comprensión. El líder debe de ser
una persona que dé sentido a las experiencias, que dé sentido a cualquier tipo de experiencia y que luego tenga una visión clara de hacia dónde va el equipo y la organización para, de esa manera, afrontar las dudas, la ambigüedad, afrontar la incertidumbre, afrontar los cambios. ¿Vale? Seguimos, luego lo vamos a repasar. El storytelling, ¿vale? Esta es la narrativa. En terapia familiar, en terapia sistémica, que es mi especialidad, trabajamos con esto. Construimos la realidad en la que vivimos y la construimos a través de nuestro pensamiento y la construimos a través del lenguaje con el que elaboramos nuestro pensamiento. Venga, lo voy a repetir de nuevo, ¿vale? El storytelling se puede traducir como la narrativa, ¿vale? La narrativa es la forma en que nosotros tenemos de contar lo que nos sucede. El líder debe de tener la habilidad de contar a su equipo lo que está sucediendo, para que el modo en que se narra, el modo en que se cuenta lo que está sucediendo, sea el modo en que el concepto es aprende, en el concepto, el modo en que se entiende la realidad. ¿Para qué? Para que mediante esa narrativa el equipo se vea capaz de crear acciones, de establecer las relaciones, de poner a disposición los medios y de utilizar las cualidades del equipo para afrontar la situación. La narrativa nos dice que en función de cómo nos contamos las cosas, así afrontamos la gestión de las realidades en cada momento. El líder debe de elaborar ideas para que su equipo se vea posibilitado positivamente. Porque también es verdad que si el líder no tiene estabilidad, lo que puede presentar es una visión de las cosas que sea paralizadora. Os pongo un ejemplo muy, muy sencillo que manejé ayer también en consulta. Ayer tenía en el equipo de la consulta, estábamos trabajando una compañera y yo, con una familia en la que básicamente lo que había era un sentimiento de culpa de las personas de haber hecho cosas que no que le dejaban paralizados, ¿no? Se sentían culpables de sentir cosas, de pensar cosas, de decir cosas. La narrativa que usamos ayer era justamente la contraria. No os habéis involucrado en algo de lo que os debáis sentir culpables. Lo que has hecho es transformar tu realidad desde acciones que has realizado y que eran necesarias y que no se podían hacer de otra manera. A veces los líderes tenemos que decirle a nuestros equipos que a veces que la situación en la que nos encontramos es una situación que nos va a posibilitar en el presente, en el futuro, salir de una situación difícil. Y que cuando hemos cometido errores, los errores son maestros que nos van a enseñar a mejorar, a fortalecer. De esa manera, con esa narrativa, con esa forma de presentar la realidad, el líder es capaz de dar un giro a una situación y hacer que un equipo que se sentía, por ejemplo, impotente por la culpa, se empiece a sentir capacitado de remontar una situación en la que se había visto involucrado por propia iniciativa o por la iniciativa del entorno. Bueno, si queréis hablamos de esto un poquito más tarde. Para mí me parece apasionante el modo en que los líderes le presentan a sus equipos la realidad en la que están involucradas. Bueno, inteligencia emocional y social. Bueno, hablamos mucho, junto con la psicología positiva, se ha venido desarrollando en los últimos años el tema de la inteligencia emocional y ahora lo completamos con el tema de la inteligencia social, ¿vale? Dice que se relaciona con 4 dominios. Yo lo voy a explicar del modo en que yo lo vivo. Mira, hasta hace poco yo trabajaba con una perspectiva muy cognitiva. Yo aludía mucho a los pensamientos, aludía mucho a las ideas, a la forma en la que la gente elabora las ideas acerca de todo, acerca de cómo gestiona su vida, de cómo gestiona su trabajo, de cómo gestiona su participación en los equipos. Pero me di cuenta de que efectivamente había un factor que nosotros tratábamos de gestionar a través del pensamiento, que eran las emociones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en un equipo se produce miedo, o se produce, por ejemplo, falta de confianza, que son emociones, nosotros tratábamos de gestionar el miedo, la falta de confianza, a base de ideas. Y entonces razonábamos que no había que tener miedo. Mira,
ya que ocurre esto, ya que ocurre esto y ya que ocurre esto otro, eso nos está indicando que no tenemos que tener miedo o que tenemos que tener confianza. Y a veces esto no se conseguía, los equipos seguían, a pesar de todo, teniendo miedo y teniendo falta de confianza. ¿Qué es lo que se podía hacer a cambio? Lo que se puede hacer a cambio es trabajar directamente con las emociones. Y ahora vuelvo un poco a los albergues de aquellos años 91 al 94. Y también al colegio. Hay veces en las que hay que trabajar directamente con las emociones de las personas. Hay que estar eh, parado al lado, por eso había que tener cercanía, por eso había que dedicar tiempo, para que la gente no solo exprese lo que sienta, sino que genere las emociones adecuadas a cada momento. Fijaros cómo ahí aludimos a la idea del conocimiento personal. Hay que conocer cómo cómo las personas de tu equipo van a reaccionar emocionalmente. Hay que conocer cómo van a gestionar las emociones. Si van a tardar mucho, si van a tardar poco, si son lentos, si van a hacer reiteraciones en la emoción, si van a volver a recaer en crisis de emociones negativas o si van a estar eufóricos rápidamente después de una situación de depresión y tal, ¿no? Y hay que ver también cómo la gente gestiona las relaciones personales, cómo es la confianza, cómo son los valores confianza, desconfianza, cómo es la comunicación, la no comunicación. Para mí es básico, os lo cuento, últimamente lo estoy estudiando muchísimo, que un buen líder sea un buen lector del lenguaje no verbal. Importantísimo. Mirad, se dice, lo repetimos la gente que damos ponencia, conferencia habitualmente, se dice que más del 80% o al menos el 80% de la comunicación es comunicación no verbal. Y yo siempre digo lo mismo, a partir de que hemos dicho esto, parece que nos quedamos tranquilos y ahora nos ponemos a hablar de la comunicación verbal, de a base de palabras, a base de ideas. Pero si un líder desarrolla la capacidad de interpretar, de comunicarse, no solo de interpretar, de comunicarse con un lenguaje no verbal, estará potenciando mucho sus habilidades para, entre otras cosas, desarrollar su inteligencia emocional y social. Yo os invitaría a que había una anécdota que muy bonita, la familia Aragón, de los payasos de la tele de toda la vida, siempre que incorporaba un nuevo miembro, le quitaba la voz a ese miembro, a ese payaso, ¿no? Entonces, iban al teatro y ese payaso solamente tenía la posibilidad de comunicarse con un cencerro o con una campanilla o con un objeto, pero no tenía palabras. Luego, cuando pasaba un tiempo, ese payaso ya había desarrollado lo que era el lenguaje no verbal y podía incorporar a su repertorio el vocabulario y el hablar. Yo creo que si durante los próximos días pensáis en vuestros equipos o el resto de la mañana, observar cómo se comunican no verbalmente, observar cómo gesticulan, cómo se mueven, cómo es la inflexión de las palabras, cómo es la velocidad. Mira, observar este concepto, observar si las personas hablan más rápido o más lento. A mí me habéis pedido antes que hable alto, ¿no? Que hable alto. A mí me cuesta mucho trabajo hablar alto porque he desarrollado un tono de la voz bajo que creo que fomenta más la calma y me permite respirar mejor. Entonces, os diría que observaréis esas facetas. Observar si la gente habla rápido y si habla en voz alta. Y cómo son las reacciones emocionales cuando se producen ese tipo de cambios. Si la gente habla bajito y si la gente habla lento, ¿qué ocurre? Simplemente eso, ¿vale? Bueno, continuamos. La habilidad de ser auténticos. Algunos diría que esto no es una habilidad, sino que es un valor y que hay que ejercerlo con seriedad. Efectivamente, yo creo que la autenticidad es algo que no se puede ahora mismo renunciar a ella. Yo antes de utilizar el concepto verdad, ¿os acordáis? Cuando estuve hablando de conocer a las personas de tu equipo, dije que había que hacerlo desde dentro y con verdad. Pues ahí está, es decir, hay un montón de palabras bonitas ahí para explicar lo de la autenticidad, que os lo voy a leer porque es súper chulo, pero en definitiva es hacerlo con verdad, es decir, estar ahí. Hacerlo con verdad no es solamente ser sincero, hacerlo con verdad es estar ahí y no estar en otro momento, no estar ni en el pasado ni en el presente, ni estar tampoco en otro lugar, ¿no? Es decir, a veces estamos trabajando en el lugar de trabajo y tenemos la cabeza en otro lado por distintos hábitos, por distintas necesidades, ¿no?
auténtico es el que... ser auténtico implica el ser y mantenerse fiel a una identidad propia y a tus experiencias. Lo leo. Incluyendo los valores, las creencias, las emociones, las necesidades, los deseos, los anhelos que caracterizan a ese líder o a ese ejecutivo o a ese directivo. Mirad, yo creo que algo que debemos hacer cualquier líder es tener escritas este tipo de cosas. Escritas nuestras señas de identidad. Yo creo que hay que escribir tus experiencias. Yo creo que hay que escribir los valores que te caracterizan. Yo creo que hay que escribir las creencias. Creo que a veces hay que escribir las emociones. Yo os diría que escribierais los sueños despiertos y los sueños dormidos. Yo últimamente cada mañana me levanto y escribo el sueño que he tenido. Eso me potencia habilidades emocionales que yo desconocía que podía tener. Y por supuesto escribir los deseos. Y no lo hagáis solamente o como los propósitos. No lo hagáis solamente a principio de año o cuando hay un cambio de temporada. Mantener la idea de escribir los anhelos habitualmente. Bueno, sí, vamos a terminar ya. Nos quedan un par de ellos. Nos queda capital psicológico, pensamiento creativo e innovación, perspectiva global. Y si no lo dejamos, todo eso nos queda, ¿vale? Pero vamos muy rápido. Voy muy rápido entonces. Bien. A ver, el líder tiene que tener un capital psicológico, ¿vale? Se relaciona a nivel de desarrollo del individuo. Yo creo que básicamente lo resumo en lo que yo decía antes. Mirad los conceptos que hay. 4 estados psicológicos representados por el acrónimo HERO, con las siglas en inglés. Esperanza, eficacia, resiliencia y optimismo. Un líder debe tener estas 4 cualidades, ¿vale? Debe ser alguien que provoca y tiene esperanzas. Tiene que ser alguien que es visto y que provoca eficacia. Tiene que ser alguien que saca en los momentos difíciles de lo que ha ido aprendiendo y que ha sido dificultades. Y tiene que ser básicamente un líder optimista, ¿vale? Alguien me diría, siempre que ocurre esto, siempre me dice, sí, pero hay que ser realista. Vale, pues a veces no hay mayor realista que un optimista, ¿vale? Bien, un líder tiene que ser, ¿veis cómo aparecen cosas que hemos visto anteriormente y que vamos a pasar rápidamente? Un líder tiene que ser creativo e innovador. Lo he hablado anteriormente y no voy a abundar más. Si queréis, luego lo miráis en la presentación. A mí esto me parece interesante. Tenemos que estar abiertos a las realidades en las que trabajamos. Y las realidades en las que trabajamos ahora mismo son la globalización y la inteligencia cultural, ¿vale? Fijaros en lo siguiente, dice, la habilidad para ejercer un liderazgo global, independientemente de la cultura o el entorno en que se enfrente, es crítico para el éxito de la organización, es básico. Habilidad para ejercer un liderazgo global, ¿vale? Si queremos estar liderando por el mundo, tenemos que desarrollar el conocimiento de la cultura y tener una visión amplia. Bien, y luego vamos a un concepto que a mí me gusta mucho y es que el liderazgo no está en una persona, que el liderazgo está en el equipo, está en el colectivo, ¿vale? Se trata de que el colectivo participe en la función de liderazgo pudiendo analizar, pudiendo tomar decisiones, pudiendo ser creativo, pudiendo involucrarse. Y a veces nos encontramos todavía con líderes que asumen demasiado de la responsabilidad del líder en su persona. Y por tanto se están malgastando las posibilidades que puede aportar cada uno de los miembros del equipo. Las 11:22, momento de preguntas, de comentarios, de daros las gracias por haber escuchado tanto tiempo a una persona hablando sola y no sé, a vuestra disposición, no sé, Luisa, tú. Bueno, pues darte las gracias, Manuel. Yo estoy pendiente del chat. Ahora mismo no hay ninguna consulta. No sé qué decir, no sé si lo había entendido todo perfectamente o bien bueno, pues con la presentación que se ha hecho ha sido suficiente. ¿Alguien quiere ver? Puede abrir perfectamente el micrófono. ¿Tiene algo que decir? Ahora me he perdido Hola, yo con buenos esto. días. Es que verdaderamente a mí el chat no me funciona, por eso no he escrito. Bueno, ¿No? no, por Pues eso. venga, el Lo micro. primero, darle las gracias, por Sí. supuesto. Me ha encantado la ponencia, es muy práctica. Además, a partir de la experiencia que tuviste tú, Manuel, en Turjoven.
con Ujú. gente, pues me imagino, de diferentes edades y muy heterogéneo el grupo. Y bueno, pues yo, bueno, quería preguntarte si el liderazgo, ya sabemos que, bueno, que si se nace o se hace, y que si se hace, que qué pautas podemos seguir para, bueno, aparte de las que tú has dado, por supuesto, Para que hacerte las has líder. notado, ¿eh? Para hacerte líder, ¿no? Para, Para hacerte líder, sí, que bueno, que si se nace un poco y bueno, luego aparte que si se hace, porque evidentemente yo creo que hay mucho trabajo detrás, como tú bien dices, muchísimo. es como una carrera de fondo, donde te tienes que ir implicando a diario y donde tienes que ir aprendiendo a diario. Y bueno, a mí me gustaría bueno, tengo una preguntilla. Venga. Verá, es que, por ejemplo, en un centro de trabajo donde ya no haya ese líder, se puede conseguir que haya armonía, que haya comunicación, que fluya, pues, todo, como tú habías dicho, conociéndose la gente con buena intencionalidad, aunque Ujú. no haya jefe o líder en este caso, prefiero la Vale, palabra líder. te explico. Mm, Te digo mi visión, ¿vale? Te voy a contestar a la primera parte desde mi Sí, experiencia. Si vale. yo hubiera sido hoy en día la persona que yo era antes de hacer la primera comunión, y no porque me cambie la primera comunión, sino por la edad, ¿no? Yo me recuerdo con 9 años una Sí, persona y con 12 años una persona distinta. sí, Y con 16 años una persona distinta que ya estaba en la línea de la persona de 12 años. Lo voy a explicar, ¿vale? Yo tenía una cualidad que que me limitaba mucho, que era la timidez. Yo era una persona con 9 años muy tímida, con 10 años muy tímida, con 11 años muy tímida. A partir de que yo entré en lo que era entonces el sexto de la AGB, lo que sería ahora mismo el sexto de primaria, o el primero y el segundo de la secundaria, de la ESO, yo cambié. El por qué yo cambié no te lo puedo decir porque, bueno, o te lo podría decir con un análisis un poquito más profundo, pero sé que yo empecé a tomar decisiones acerca de esto que yo veía que era mi limitación, de la timidez. Por ejemplo, yo empecé a tomar decisiones aquí en aquella escuela diciendo, pues no, hombre, cuando el profesor pregunta en clase, yo voy a levantar la mano y voy a decir lo que pienso, aunque me equivoque, aunque tenga miedo a que haga un error, aunque tenga miedo a que los otros se rían de mí. Yo sé que ese día empecé a cambiar y empecé a poder tener habilidades que luego me hicieron tener liderazgo. Así que la respuesta básica es, el líder puede ser que nazca, no lo sé. Yo creo que sí, que puede haber alguien que desde la cuna se le vea con capacidad de organizarle la vida a los padres, ¿no? Y diga, no, tú te vas a acostar ahí conmigo y mañana se va a cuidar. Vale. Pero yo creo que si eso es así, es verdad, también es verdad que que hay personas que no naciendo líderes pueden hacerse líderes con el transcurso del tiempo. Porque primero empiecen a vencer situaciones personales y luego observen el efecto que ocasionan en los demás individual, atenta, individual y colectivamente, y desarrollen gusto por hacer una transformación de lo que la gente pide individual y colectivamente. ¿Vale? Yo creo que la principal cualidad que hace una persona que en algún momento sea líder es que considere que puede hacer transformaciones de los demás, pero como equipo, como colectivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que te hace líder. No el poderle cambiar la vida a una persona, sino el poderle cambiar la vida a un equipo. ¿De acuerdo? Bien, la vale. segunda parte. ¿Qué La ocurre? segunda, perdón. La segunda parte, sí, esa me interesa mucho. La segunda parte que no la eludo, todo lo contrario. A veces ocurre que en una organización estamos acostumbrados a un liderazgo y por lo que sea ese liderazgo desaparece. Yo qué sé, una jubilación, un traslado, una reorganización del equipo y entonces nos encontramos, nos pensamos que estamos en un equipo en el que ahora no hay líder. Bueno, pues mirad, en la última parte de la presentación he dado una explicación que es básica desde hace tiempo, que estamos incorporando al hablar de liderazgo. Y es que el liderazgo no forma parte de una persona, sino que el liderazgo son funciones repartidas entre los miembros del equipo. Y cada uno de los miembros del equipo puede aparecer para liderar una de esas funciones. Por ejemplo, puede haber alguien del equipo
que se cuide de liderar para la formación. Puede haber alguien del equipo que se preocupe de liderar para la creatividad. Puede ser que haya alguien del equipo que se asuma la responsabilidad de, por ejemplo, de organizar los tiempos y organizar los recursos y los medios. De esta manera, las funciones del líder están repartidas y es el equipo el que lidera. Cuando hay un equipo como el que tú estás comentando, creo que eres Marilia, ¿no? La que nos está hablando. Marilina. Cuando hay un equipo, vale, cuando hay un equipo que se encuentra en la situación que tú estás, esa es una de las opciones. Pero mi predicción es que en ese equipo, con el tiempo y en función de las necesidades del grupo, va a aparecer un líder. Es más, yo creo que ya lo estáis intuyendo, que ya hay una persona que puede asumir varias de las características de un líder. Lo que pasa es que no deberíais de ser esclavos, atenta, del estilo de liderazgo que habéis vivido hasta ahora, sino que debéis de potenciar un estilo de liderazgo que se adapte a las necesidades de todos vosotros y de la realidad que ese equipo, esa empresa está viviendo en este momento. Si Sí, Manuel, pero cuando surge el conflicto, entonces, ¿cómo se puede solucionar? Vale. Porque no se respetan las normas básicas. Vale, perfecto. Establecidas. Sin conocer el caso es muy difícil, pero te daré algunas pistas, No, ¿vale? así en general. En general. Porque Te hay digo, personas que no respetan las normas. te voy a decir, yo cuando aparecen conflictos en un grupo, mi apuesta personal siempre ha sido nunca rehuirlos. Siempre afrontarlo, analizarlo, sacarlo, ponerlo encima de la mesa. Eso produce miedo muchísimas veces, pero una vez que se afronta ese miedo, se pone en la realidad encima de la mesa y se genera honestidad para afrontar, se está más capacitado para superar los conflictos, aunque no siempre se superan. Es verdad que hay Cuando veces se que ha hay llegado, Manuel, y cuando se ha llegado a un acuerdo incluso de compromiso por y no se escrito respeta. para respetarlo y los demás no quieren respetarlo, ¿qué se hace en este caso? Volver a analizar qué es lo que ha pasado para que no se puedan respetar los compromisos. Vamos a intentar... Es que esas personas ya han llegado a un punto que no respetan, da igual, lo que sea. Vale. Bueno, pues en función de eso, a ver, yo siempre sería optimista y volvería a la carga una y otra vez a analizar. Bueno, si no se han cumplido unos acuerdos, porque yo pensaría en principio porque no se pueden cumplir, ¿vale? Pero es verdad que si otros Porque miembros no del hay equipo, voluntad, simplemente no hay voluntad. vale, pero si no hay voluntad será por algo también. Es decir, alguien firmó ese acuerdo Porque no le interesa, porque se porque no rige quería seguir en el debate, por efectivamente, intereses particulares. por lo que sea. Entonces, yo claro, habría que pasar a un siguiente nivel, que es el nivel de la disciplina. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no hay un líder que administre esa disciplina, pero sí hay una disciplina, sí hay un referente disciplinario. Decir, oye, mira, no nos podemos permitir el Exacto, decir que aquí hay que llegar a las 9 de la mañana y que la gente llegue a las 9 y exactamente. cuarto. A eso me Entonces, remito, a un régimen bueno, disciplinario que tiene que haber, eso es. unas normas, entonces hay Y que que respetarlas. entonces hay que recuperar las que haya, Mm. ponerla, volver a hacer lo mismo, ponerla encima de la mesa Y poner en y valor ese poner, régimen analizar ese régimen disciplinario o modificarlo o actualizarlo si se puede y a partir de decir, oye, que lo vamos a empezar a aplicar. estupendo. Ponemos una fecha y para adelante. Ponerlo Lo en que valor. pasa que, Marilina, Dime. si se puede hacer, y te estoy mirando a ti, Sí, sí, sí. con esa sonrisa que acabas de hacer ahora, mejor. Claro, pero es que ya lo hemos hecho, pero no se respeta. Bueno, pues se intenta de nuevo. Por escrito, firmado por todos. Perfecto, pues se hace ese Aquí hay el régimen régimen disciplinario. disciplinario. No queda Vale. más remedio. Aquí, desde lo general, es lo que te puedo aportar. Uno, los conflictos siempre hay que abordarlos, siempre hay que abordarlos con honestidad y cuando no se pueden resolver hay que seguirlo intentando. Y a veces la disciplina es la que tiene que operar. Gracias. Manuel, mira, tenemos también una consulta que nos quiere hacer José Antonio. Luego tenemos también una pregunta que está por escrito, pero bueno, José Antonio, vamos a seguir el orden y José Antonio te quiere contar algo. José Antonio, cuando puedas. El micro, ¿no se te escucha? Ahora, Ahora sí, perfecto. No, 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 no. No se te escucha. No lo escucháis ninguno, ¿verdad? No, no se escucha. Ah, vale.
Vale, vale. Ahora sí, Pasa- ahora. Ahora sí, ahora sí. Vale, bueno, pues ¿Qué muchas tal, gracias. José Antonio? ¿Tú y yo nos conocemos? Sí, puede ser, sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Nada, enhorabuena, María Jesús, por la brillante exposición. Bueno, como mi anterior compañera ha preguntado también por estos temas, no sé si es redundante, pero bueno, yo quería preguntarte sobre un tema de una faceta del liderazgo inspirador que tiene que ver con la manera de dar un feedback, ¿no? Y sobre todo cuando ese feedback es negativo, ¿no? Entonces quería saber un poco qué pautas, sin entrar en ningún caso concreto, qué pautas nos podría dar para que ese líder pues sea efectivo a la hora de cambiar pues comportamientos, habilidades y en definitiva intentar que el equipo vaya pues en la misma línea, ¿no? Porque al final tú bien sabes que si alguien no sigue un poco pues las directrices o el camino, pues al final está dando un mal ejemplo y bueno, pues eso al final pagan justo por pecadores, ¿no? Y los compañeros dicen, bueno, pues si este hombre va a su bola, como se dice vulgarmente, ¿por qué voy a yo a tener que hacer lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, no sé, un poquito que nos comente un poquito pues claro, las habilidades del liderazgo, cuando yo hablo este tipo, cuando yo escucho este tipo de charlas, parece como el líder Superman, ¿no? Claro, y digo, bueno, pero ¿y yo entonces cómo voy a ser un líder? Joder, si yo no tengo tantas habilidades. Claro, Entonces, ni tanto tiempo, ni tanto ni tiempo tanto de hacer tiempo. todo. Entonces, claro, esto a la hora de llevarlo a la práctica y decirle a un señor, oye, que tienes que cambiar de comportamiento, de actitud, los resultados, ¿qué pautas nos daría, no? Nada más, muchas gracias. Bueno, mira, te contesto, tanto si es a una persona como si es a un equipo, porque a veces es todo el equipo al que que proporcionarle un feedback negativo, como tú le llamas, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es, mm, te doy un ejemplito, ¿vale? Utilizar la técnica del sándwich. Os lo habrán dado en algún seminario también, ¿no? Es Sí. decir, vale. Cualquiera de nosotros tiene cualidades, con lo cual vamos a aludir a esas cualidades. Luego vamos a señalarle aquellas experiencias en las que la persona no ha presentado las cualidades y vamos a recordarle por último que esas cualidades que sí que tiene son las que debe hacer brillar. Eso sería como ejemplo. Para mí lo he contestado en el seminario. Yo creo que si alguien, por ejemplo, se muestra repetidamente impuntual, por poner un ejemplo, yo creo que hay que aludir a aquellos momentos en los que la persona se muestra competente para cumplir normas. Mira, es verdad que te cuesta la puntualidad, pero por ejemplo, luego eres muy bueno cuando cumples todos los objetivos de una determinada tarea, cuando tú te empeñas en dejarlo todo terminado con una determinada calidad, pues aplica esto mismo al área en la que te estamos pidiendo que nos lo haga. Hay una cosa que nos puede, yo creo, que cuando corregimos, y es el tema de las intenciones. Normalmente pensamos que las personas tienen intenciones. Si estas personas nosotros deducimos que tienen intenciones de ir contra el equipo, de ir contra la organización, yo creo que lo que hay que hacer es hablar directamente. Oye, parece ser que lo que te ocurre es que estás empeñado en que el equipo no tenga éxito, o que el equipo tenga un fracaso, o en fastidiar al compañero. Porque esto tiene que tener alguna razón. ¿Qué ocurre? Que estás recordando cosas del pasado, que estás recordando cuando a ti se te hizo no sé qué, o en el año de hace tal. ¿Me explico? Es decir, yo creo que aplicaría lo que he comentado en el seminario. Conocer bien a las personas y, por supuesto, ir al fondo de la cuestión siempre. Éxito, pues no lo vamos a tener siempre, pero cuanto más honestos, más directos seamos, más cuidadosos, más empáticos, más cariñosos y más positivos, en el sentido que yo he explicado, creo que más éxito podemos tener. Muchas Pues gracias. muy A ti, José bien, Antonio. Manuel. Mira, como vamos un poquito justo de tiempo, tenemos aquí una consulta que, como te he dicho antes, lo han hecho de forma escrita y luego tenemos a Dante que nos ha puesto que va a ser algo muy, muy conciso, ¿de acuerdo? Mira, Perfecto. la que tengo, yo no sé si tú tienes acceso al chat, pero bueno, no lo tienes porque dice que la consulta la hace de forma privada a CEA más empresas. Y dice, gracias Manuel y enhorabuena. He tenido la suerte y el privilegio de liderar a equipos y me has vuelto a inspirar y a emocionar para seguir formándome en el día a día con el fin de perseguir esa transformación personal y de equipo. Pero, ¿hay algún libro o curso que recomendarías como inspiración? Wow. Wow. Pues
Pues no, no estoy preparado. Mira, yo lo que recomendaría es que cualquier libro lo leas con la óptica de prepararte. Porque creo que básicamente lo que hace el líder es mejorarse a sí mismo. Entonces, tú te conoces, no sé quién hace la pregunta, pero cualquiera de nosotros que estamos aquí nos conocemos y sabemos en qué nos va a gustar desarrollarnos y en qué necesitamos desarrollarnos. Yo te diría que cualquier libro en el que encuentres referencia para ayudarte, por ejemplo, voy a repetirlo porque me parece fantástico, a mejorar tu forma de conocer el lenguaje no verbal, tu forma de conocer cómo ser más empático o empática. Me gustaría que cualquiera de vosotros lo que hiciera fuera mejorar a vosotros como líderes, como personas, desde la autenticidad. Y a partir de ahí yo creo que encontráis en cualquier libro un manual de liderazgo. Podría ser uno de David Goleman, ¿no? El de la inteligencia emocional. Por ejemplo, es el básico, ¿no? Por ejemplo, si cogéis el de inteligencia emocional, o si cogéis un libro que se llama Flow, lo pongo ahí en el chat, de un nombre impronunciable, Mihaly Csikszentmihalyi. Lo voy a buscar y os lo pongo, porque tengo aquí, a ver, esos dos libros para mí sí serían, Flow. a ver, sí, Flow, y el otro, Flow tal cual lo he escrito yo, y el autor es este hombre que está aquí, lo voy a poner, a ver si el que quiera que lo pronuncie, el que se atreva que lo diga. Yo lo voy a intentar, lo voy a decir. Mihaly Csikszentmihalyi. Ahí lo tenéis. Uf. Pues me ha costado muchas horas. Y veréis que lo pronuncio bien. Mihaly Csikszentmihalyi. Bueno, tú dices que lo pronuncias bien, ¿eh? Bueno, vamos a fiar de ti. Perfecto. Mira, Bueno, perfecto. Es Manuel, la verdad. Inteligencia emocional, que dice Marilina, y Flow. Para mí esos dos libros Bueno, son dice, poniendo Mihaly, yo creo que sale. En cualquier sí sale. buscador. Pero ahora lo tenéis, copiarlo y para adelante. mira, antes de pasar a Dante, ¿vale? Te voy a decir lo que nos ha dicho nuestra compañera, a la cual le has respondido hace un momentito a la pregunta. Y te dice, muchas gracias, acabo de participar en un curso de cómo hablar en público que es sobre el lenguaje no verbal. Me siento tan identificada en tantas cosas que sugieres. Gracias y perseguiré al flow de Mihaly. Muy agradecida. Te va a gustar mucho. Perfecto. Bueno, pues ahora, Dante, todo tuyo. Ok, perfecto. Bueno, desde Dinamarca, Copenhague. Me ha tocado estar aquí y tengo una pregunta muy precisa, ¿no? Es que cuando estoy abordando grupos o personas, están poseídas. Yo digo por Dios, ¿Cómo suena, por Dios? y protegidos se amparan, ¿no? Bajo un sesgo un sesgo cognitivo, ¿no? Que en realidad es que se empiezan a justificar con excusas falsas, y todo eso tiene que ver, lo sabemos, es disonancia cognitiva, ¿no? O sea, están tratando de buscar una salida fácil en vez de confrontar una situación. Cuando confrontas a esas personas, más bien les caes mal, quizás, o no eres un buen líder, ¿no? Porque le estás diciendo la verdad. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo luchar contra estos paradigmas, ¿no? Contra viejos paradigmas. Yo, Dante, me acercaría más a esas personas desde lo emocional y dedicaría tiempo, tendría paciencia, porque esas personas me da la sensación de que lo que tienen es miedo a ser evaluados y valorados. Entonces yo lo que haría sería estar más cerca de ellos física y emocionalmente. ¿Y cómo nos acercamos? El cómo. Yo quiero saber el cómo. ¿Cómo? A ver, físicamente, pues te acercas físicamente. Sí. Te acerca, es decir, mira, o pongo el ejemplo de esto de los albergues. Yo me iba a la recepción en el turno del guardia de la noche, y a veces me iba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y estaba con él un rato y le decía, tomamos un refresco, un café o algo, ¿vale? Y me quedaba allí. Y entonces él sacaba algún tema o yo sacaba algún tema. Esto es estar cerca físicamente, ¿vale? Estar cerca emocionalmente. Pues lo que yo hago es, el otro día se lo explicaba a una amiga, y digo, ¿sabes lo que son los cabestros?
Los cabestros son esos bueyes que sacan en las plazas de toros, ¿no? Cuando hay que retirar a un toro que es obstinado en no retirarse de la plaza de toros, ¿no? Entonces, lo que hacen estos lo envuelven y se los abstraen. Cuando quieres conocer a una persona, lo que tienes que hacer es darte tú a conocer. Por ejemplo, si hablamos de aquel vigilante nocturno, a lo mejor tú llegas allí y dices, oh tío, estoy preocupado porque hace 6 días que no veo a mi familia. Yo estaba en Cazorla y estaba lejos, ¿no? Hace 6 días que no veo a mi familia, o 3 semanas, o tengo ganas de verlo y tal. Pero mira, te voy a contar, mi hijo es de esta manera, mi hija tal. Y en ese momento, a ver, si lo hace, primero, hay que hacerlo con verdad, ¿vale? No es contarle la vida, pues no, le voy a contar para que me cuente. En ese momento la persona se relaja y te empieza a contar su vida. Podemos hablar de la organización. Oye, mira, llevo aquí, por ejemplo, dices tú antes que tú eres nuevo en esa organización, ¿no? O relativamente nuevo, o en la función. No, estoy llevando a cabo un proyecto de transformación ciudadana. Vale. Y Y tú has llegado a ese momento hace poco, ¿no? sí, relativamente. Pero Y esas personas obstinadas llevan ahí tiempo. bueno, no, en realidad no es en una organización. Me refiero cuando yo trato de hacer una presentación, porque esto es Eso es. una organización que trata con el público. Eso es. Tenemos personas que se autoprotegen, Eso es. quieren salir de ahí Yo y creo que están atrapados en un paradigma. lo que debes hacer es meterte en el paradigma, hacerles ver cómo te sientes tú cuando tú has estado en ese paradigma y cómo te sentiste tú cuando saliste de ese paradigma desde la verdad. Y dedicando tiempo. Y por supuesto comprensión, cariño, empatía. Claro. Creo que te Gente vale. muy cerrada, en verdad, ¿no? Hay gente como muy con su coraza que no quiere que le toque. Marilina, yo creo que si pensamos que hay gente en la coraza, nos va a costar trabajo acercarnos. Pero porque ha resultado imposible, me refiero, que hemos tenido, yo por lo menos, experiencia. A veces resulta imposible, ¿vale? A veces la persona decide estar ahí dentro de su coraza. Pero yo creo que a mí me ha facilitado mucho la situación que yo he tenido muchas tortugas en casa. Y, ¿en serio? También Y yo creo- tengo, Claro. yo también tengo. Y a veces determinados seres vivos se resisten al contacto o necesitan más tiempo, incluidos los seres humanos. Al Yo final creo sí que he hay- llegado a esas personas, a conectar con ellas, pero me refiero que siguen como estando en su coraza, que Sí, como saliendo a medias, como saliendo un poquito y luego sí, volviendo. sí. Bien, perfecto. Es que hay veces que es más difícil de lo que parece. Mm. Pero lo que debemos de tener como líderes es la idea de que vamos a ser optimistas, vamos a tener esperanza y vamos a tener, el storytelling es ese, vamos a tener una narrativa en que a nadie le gusta estar protegido por una coraza. Ujú. Ni siquiera esa persona que parece que se la ha hecho a su medida. De hecho, yo, por ejemplo, en este caso concreto, llegué a preguntarle por qué estaba tan encerrado, porque ya tenía un nivel de confianza muy grande, ¿no? Y me dijo que era por timidez. Pues podría ser, no sé. Pero el hecho... ¿Tú has sido tímida? No, yo no, esa persona, yo no. Pero no te lo digo. Pues Yo- busca a alguien que haya sido tímido y que haya a mí, por ejemplo, y diga, mira, este te va a contar cómo venció la timidez. Sí, en verdad yo creo que todos somos un poco tímidos, ¿no? En algún momento. Es Otros más, necesario, es más, necesario. otros menos. Pero Pero al esa final, persona que dice yo me limito porque soy tímido, está diciendo que, entre otras cosas, primero ya conoce la situación. Entonces, Sí. yo creo que primero debes de felicitar, o deberíamos de felicitar a ese momento. Juan, qué bien que lo reconozcas. Qué bien que hayas vencido a la timidez para reconocer que eres tímido. claro, Y a partir de ahí empezar un feedback. ya. Bueno, pues Manuel, ¿te parece que demos ya por finalizado el Cuando webinar? vosotros Nos hemos queráis. pasado un poquito de tiempo, yo soy muy meticulosa en los tiempos, ¿no? Está súper interesante, la verdad. Deberíamos de repetir otro día. Pues mira, en el cuestionario que os voy a pasar, si vosotros consideráis, porque me ha pasado muchísimas veces, de que hay algún tema en el que os gustaría que se profundizase un poquito más o cualquier otro tema, pues bueno, estamos abiertos a todo, a sugerencias y lo que nos gusta hacer cosas que verdaderamente, bueno, pues generen un interés en los demás. Pues dicho esto,
Reitero mi agradecimiento. Dante, te veo así con cara como que te hemos dejado un poquito colgado, ¿me equivoco? Sí, Todo lo contrario, está precisamente súper. lo que quería decir que sería bueno un enfoque hacia el control del público como líder de un grupo grande, porque normalmente cuando uno expone una idea, Qué bonito no eso. a todo el mundo le cae bien o hay dificultad. Entonces, Dante, ¿cómo enganchar? centra tus mensajes en generar emociones, no en transmitir conocimientos. Mm, Vale. Porque es la Venga, única pues nada. manera de conectar, ¿verdad? A través de las emociones, ¿no? Es básico, Conectamos. es básico. Del sentido del humor, en Sí, general. Eso para es. evitar rechazo, precisamente. Son ideas nuevas. Exacto. Y fomentar, trabajar en positivo y promover acercamiento. Ya. Perfecto. Vale, muchas Bueno, gracias. pues lo dicho, muchas gracias a todos y espero, bueno, pues que nos veamos en poquito tiempo, ¿de acuerdo? Gracias a Venga, vosotros todos. Chao. chao, hasta luego. Hasta luego.